Hola, buenas tardes. ¿Le podría alguien bajar la luz, por favor, la que se encuentra aquí completamente? Pues vamos a presentar tres casos, unos casos que quedaron pendientes y que tenemos ahorita la oportunidad de manera relajada ver estos casos. Este es un caso de una paciente de 50 años que acude a un estudio diagnóstico por masa palpable en la mama derecha. Tenemos la mamografía que tiene un patrón del ACR-C y vemos que tiene en el área palpable, señalada aquí con un triángulo, pues masas y aparentemente distorsión, pero no sabemos si es una distorsión o dos distorsiones o tres, pero tiene dos masas que se ven parcialmente oscurecidas y bueno, en la mama izquierda parece que existe también una simetría focal, pareciera que hubiera distorsión ahí. Esta es la magnificación, entonces no sabemos cuántas distorsiones tenemos aquí. La tomosíntesis por lo menos nos decía que había 2, 3, no traigo la tomosíntesis, una disculpa. Y bueno, vamos al ultrasonido. Ultrasonido orientado a la mama derecha. Por supuesto que vemos la distorsión más grande, a las 12 vemos un tejido, otra distorsión diferente a la 1 y vemos masas y vemos nódulos pequeños y entonces vemos también otras masas que parecen quistes complicados. Este es un caso más bien de la indicación de resonancia que nos ayuda a resolver problemas. Sabemos que la paciente, por lo menos sabemos que esto es cáncer, esto también, y queremos saber realmente cómo nos podría ayudar a definir cuál biopsiar, o en este caso pues con una que biopsiemos, pero cuánto cáncer tiene la paciente. Este es el ultrasonido de la mama izquierda, encontramos también una distorsión, algunos nódulos pequeños, y bueno, en la resonancia vemos esto, en la resonancia vemos la masa, ya la vimos, una de las masas, y vemos esto. Es un caso que creo que les pasé en la mañana en la secuencia, y es el caso donde tenemos una gran cantidad de hallazgos. Primero tenemos aquí una masa, un real senomasa y múltiples focos. Vamos viendo, esa es la masa, curva de lavado, no tenemos duda que ese es el cáncer y todo lo demás. Esto nos indica que es un cáncer multifocal ahí en ese momento y empezamos a ver y vamos viendo. Esto es lo que nosotros vemos en la resonancia. Realces nomasa, múltiples áreas, parches, dispersas en forma aleatoria prácticamente en toda la mama y vemos que algunos realces son lineales, o sea, tenemos muchos hallazgos en esta, por lo menos masa y realce nomasa. Ahí viene un poco la dificultad cuando uno interpreta, porque tenemos que describir los dos hallazgos, o sea, la masa, en este caso la masa principal, que corresponde con la del ultrasonido de la UNA, o sea, definir muy bien lo que estamos viendo y cuál de las masas es, entonces por eso es indispensable hacer la correlación. Y este es el caso donde les presenté esta pequeña masa que tiene captación en anillo, la vimos en la mañana, se ve perfectamente que tiene una curva persistente, ascendente, y le mostré que cuando hacemos el análisis con el T2 se veía que capta, pero se veía también en el MIP, lo cual también llama la atención, quiere decir que tiene suficientemente captación para verlo. Y hicimos un second look, era un quiste complicado, una metaplasia apócrina, y bueno, fue el hallazgo. Pero además del cáncer con un componente intraductal extenso, en este caso claramente visto con las múltiples realces, es interesante que ustedes pueden encontrar nódulos que a veces se ven muy bien definidos, confluentes, y que uno diría, pues es que la paciente también tiene quistes. Entonces en la secuencia T2 buscamos la misma secuencia y no tenemos quistes en ninguna de las zonas de realce, o sea, ninguna de estas imágenes representan quistes. Si buscamos la misma imagen, es interesante, los quistes nunca van a pintar, los quistes simples,
Pero los quistes complicados, como ese que les acabo de mostrar, pintan y pintan en anillo, es uno de los diagnósticos diferenciales de las lesiones en anillo. Quiste complicado, ¿qué sucede en esos quistes complicados? Metaplasia apócrina en el 80-90% de los casos, que no significa más que cambios proliferativos mínimos benignos en la pared del quiste. O sea, casi todos los quistes complicados, si uno aspirara, el patólogo va a decir metaplasia apócrina. Es una entidad muy común, pero vean cómo aquí vienen todas las áreas de realce confluente y los quistes no pintan nada, se ven negros, entonces fácilmente podemos nosotros decir que ninguno de los realces que vemos son quistes, porque los quistes son estos negros y claramente los vemos en la secuencia de T2. Y vemos todos los realces que tiene, entonces sabemos que esto es un componente intraductal extenso asociado a un cáncer invasor, por lo menos uno, y quizás este es otro invasor, pero el componente intraductal es impresionante, lo que nos ayuda a la resonancia a definir que no vimos ni en la mamografía ni en el ultrasonido. Veíamos las distorsiones, pero no vimos todo esto. ¿Qué tipo de realce es este? O sea, claro, si vamos a estudiar esto, pues el realce no masa, si no, no puse la masa en particular. ¿Qué distribución tenemos? Múltiples regiones, o sea, ocupa más de un cuadrante. O sea, digamos que esta es la clasificación de la distribución. ¿Cómo es el patrón de realce? El realce es en empedrado, que le puse entre paréntesis para no olvidar qué significa esta palabra clumped, empedrado en español, que es difícil, cuando uno empieza a estudiar resonancia, como que es difícil entender qué es este patrón. Pero este patrón significa que hay realces de varias formas y tamaños, incluyendo nódulos pequeños y a veces áreas confluentes. Eso es un empedrado y este es un típico realce en empedrado. 28 años, telorragia mama derecha, mama con cáncer de mama. La paciente acude a un ultrasonido, empezamos obviamente con el ultrasonido porque es de 28 años el estudio inicial en cualquier paciente de esta edad, joven. Y empezamos a ver que la paciente tiene conductos dilatados que tienen en el interior ecos finos con vascularidad que sugieren que haya papilomas en este sitio. Podemos ver que en el resto de la mama y especialmente en el cuadrante inferior externo había otros conductos dilatados periféricos, había algunos nódulos con ecotextura complejos con áreas quísticas en el interior. Vean cómo estos pequeños nódulos irregulares y algunos lineales, estos son imágenes lineales irregulares con vascularidad presente. Entonces nosotros sospechamos que la paciente tiene papilomas. Todo está confinado en un cuadrante. Es un caso muy interesante, el ultrasonido ayuda bastante para decir tiene papilomas casi con certeza. Entonces hacemos mamografía porque no nos gusta que tengamos papilomas tan extensos, automáticamente pensamos en una papilomatosis, que es una entidad de muy alto riesgo, pudiera ser una papilomatosis juvenil, pero lo que sea, pues prácticamente es que sabemos que va a ser un VIRA4, hacemos mamografía, tiene factor de riesgo. Esta es la mamografía, prácticamente lo único que vemos son conductos dilatados, muchos conductos dilatados en la región retrovirular, que en cualquier otra paciente pudiera decir ectasia ductal, pero no en esta paciente que tiene un ultrasonido con nódulos intraductales. Prácticamente no tiene calcificaciones y nosotros sugerimos una resonancia. La paciente no se hizo la resonancia en nuestro hospital, se la hizo en otro lugar, porque somos caros nosotros. Pero nos trajo unas imágenes que desgraciadamente no tengo todo el CD, pero es un ejemplo muy bonito, de los más bonitos, del conglomerado en anillos. Estos son los conductos que nosotros vemos en el ultrasonido y esta es la captación en el estroma periductal. Vean aquí un anillo, otro anillo, otro anillo. Para ver los anillos necesitamos muy buena resolución, la pantalla tiene que
obviamente pantallas, estaciones de trabajo especiales para poder ver este patrón de realce. Esta paciente tuvo una papilomatosis intraductal con cáncer in situ de 10 centímetros en el reporte definitivo, que tampoco se operó en nuestro hospital. Es un caso que me parece muy interesante y que nos dice muy bien. ¿Qué tipo de realce es este? Realce no masa, muy bien. ¿Qué distribución? Pues todo un segmento. ¿Qué patrón de realce? Conglomerado en anillos. Esta es la imagen típica. El conglomerado en anillos es un patrón de realce que se observa quizás en menos del 15% de los cánceres in situ, pero ahora que me dediqué a revisar en forma retrospectiva casos de in situ con resonancia, pues para mostrarles en esta charla, es increíble que sí hay muchos anillos dentro del realce que diagnosticamos como empedrado. Con frecuencia siempre hay 2, 3 anillos, pero hay que buscar, hay que poner el zoom, no es lo típico, pero hay muchos más realces en anillo de lo que imaginamos hasta que los buscamos. Es como ver una pintura después de oír en un museo la explicación en la grabadora, y se nos abre la luz. Sí, cierto, el claroscuro, es igual. O sea, después de verlo y buscarlo, entonces uno empieza a encontrar más los anillos. Por eso es un caso bonito que les quise mostrar. 48 años, mamografía de escrutinio, patrón D de la CR, y tenemos en esta mamografía un hallazgo importante, calcificaciones. No sé si se alcancen a ver. Calcificaciones múltiples, dispersas, de todos los tipos, porque en estos casos cuando tenemos tantas calcificaciones en una sola mama, nunca van a encontrar un solo tipo. O sea, no es que solo vayan a encontrar pleomórficas finas, serán aquí, amorfas serán acá, o sea, siempre hay una mezcla de calcificaciones. Entonces, es interesante que no nos tenemos que encasillar en un grupo, o sea, casi nunca son únicas, casi no vamos a tener puras lineales finas ni puras amorfas, no, tenemos amorfas, pleomórficas y lineales a veces en la misma paciente. Calcificaciones, ultrasonido. El ultrasonido, al igual que la resonancia, que hace 2 décadas pensaban que no podíamos ver las calcificaciones, pues ahora las vemos. Y entonces tenemos este tejido hipoecoico y múltiples calcificaciones en la región supraareolar. Vean calcificaciones por todos lados. Sabemos que todo este tejido, con este hallazgo, que es un hallazgo no masa, que es un tejido hipoecoico con cierta distorsión, calcificaciones, parches de este tejido anormal, miles de calcificaciones aquí que ya las vimos que las tiene. Cuando vemos esto, nosotros podemos biopsiar por ultrasonido sin ningún problema. Incluso esta es una aguja, nosotros usamos aguja 12, siempre de rutina, desde hace muchos años, para intentar tener menos subestimación histológica. Pero hacemos eso, hacemos la biopsia, cáncer in situ, todos los cilindros tenían cáncer in situ, y bueno, pues la resonancia. ¿Por qué resonancia? Porque una paciente que viene a escrutinio y luego de repente le decimos que tiene calcificaciones y que tiene cáncer en toda la mama, uno tiene que tener más certeza, necesitamos más información, necesita que la paciente esté tranquila de que la otra mama no tiene nada y que además entienda que va a tener pues un cáncer extenso y que seguramente la mama a lo mejor no va a ser preservada. Entonces, esta es la resonancia magnética. Nosotros empezamos a ver desde los primeros cortes, aquí hay una masa y vemos que hay captaciones, y este es un caso difícil porque vean la otra mama. O sea, esta paciente tiene un BPI muy fuerte, es una captación muy importante en el tejido, y entonces aquí empiezan los problemas porque no todo en resonancia se resuelve tan fácilmente. Ojalá todo fuera negro siempre y el cáncer blanco, pues qué fácil sería. Yo quisiera hacer resonancias diarias si fuese así, pero no es así. Entonces tenemos casos como en este, o sea, estas son las secuencias con sustracción, este es el contraste,
no son secuencias T2, entonces vemos una captación importante casi en todo el tejido mamario, parches, vemos de captaciones anormales y no es fácil distinguir qué vamos a hacer con la otra mama. Estos son los retos que tenemos en la resonancia. Este es el MI, pues que vean el BPI de la paciente, o sea que es un BPI muy importante, severo, digamos, de captación, y entonces, claro que tiene cáncer en casi toda la mama derecha, pero ¿habrá cáncer aquí o no? No lo sé. Tiene zonas aquí de captación que también se ponen en rojo un poquito, todo esto es cáncer, ok, entendemos que tiene un cáncer extenso, por lo menos tiene los dos cuadrantes superiores con cáncer y que coincidía con las calcificaciones. Estos son los casos que ahora sí que nos hacen sufrir. ¿Por qué? Porque tampoco tengo un sitio donde biopsiar en la otra mama y entonces ninguna secuencia me ayuda. Este es el T2 y el T1, pues no me van a ayudar, menos si no me ayudó el contraste. La curva, pues es una curva, en este caso meseta. Y entonces, ¿qué hacer con estas pacientes? Estas son las pacientes que definitivamente nos hacen trastabillar con la resonancia, vamos a confiar solo en la mamografía y en el ultrasonido, no tenemos un sitio a donde biopsiar y entonces habrá que investigar. Es premenopáusica porque esto se hizo porque tiene cáncer la paciente. Entonces habría que ver si podemos mejorar este problema del BPI tan intenso, cambiando sus hormonas si estuviese en terapia hormonal, si fuera posmenopáusica en terapia hormonal quitarle las hormonas, o bien incluso pues a lo mejor va a ser candidata a tamoxifeno y volver a ver después del tamoxifeno. La verdad es que bueno, ahorita me gustaría que Julia nos dijera su experiencia en casos como estos en los que es muy difícil y qué podríamos hacer para aumentar la especificidad. No hicimos nada en la mama izquierda, esta paciente fue a mastectomía más que pedir un control con resonancia, eso es lo que hicimos, pero no tengo la experiencia como yo quisiera, no tenemos un centro tan grande como yo lo quisiera para decir que hay una conducta exacta que hacer con estos casos. ¿Qué tipo de realce? Realce no masa, difuso, pudiéramos decirle cuál es el patrón de realce en la mama derecha. Heterogéneo, tiene áreas respetadas sin contraste y áreas que no. Este es otro caso interesante, es una paciente, primera vez a la mamografía, cumplió años hace 3 días y dijo me voy a regalar la mamografía de 40, entonces llega, había tenido una cirugía estética aquí por tejido accesorio y viene su primera mamografía, es un patrón D, es una mama densa y encontramos calcificaciones, grupo de calcificaciones, algunas, la mayoría de ellas son pleomórficas, no tengo otra magnificación, espero que se vea, pero encontramos un grupo y luego con la magnificación nos da otro grupito aquí. El ultrasonido orientado al sitio de las calcificaciones, pues es muy claro, tenemos una masa que tiene calcificaciones y que mide 1.1 centímetro, no palpable, vascularidad, presente un vaso vertical que no tiene que ser vertical en ninguna masa y vean las calcificaciones aquí. En ese sitio además encontramos por lo menos 4 nódulos, si acaso 5, nódulos isoecoicos pequeños, 2-3 milímetros, que estos nódulos ustedes los habrán visto N cantidad de veces en pacientes con mamas densas, porque cualquiera de estos puede ser simplemente una unidad ductolobulillar expandida y punto, y cualquiera de estos no nos llama la atención gran cosa, pero no en esta paciente, que ya sabemos que tiene un cáncer y no es un in situ, porque tener masa especulada, esto es un invasor, o sea, aunque la masa midiera 6 milímetros, aunque midiera 7 milímetros, esta es una masa marcadamente hipoecoica con calcificaciones adentro, márgenes espiculares, vascularidad anormal. O sea, este es un cáncer invasor y esto será realmente
algo, y si está cerca, como dijo la doctora Julia, si está cerca del tumor original, pues ya sabemos que tiene cáncer, aún sin biopsiar, entonces es cáncer también. Todos los nódulos periféricos a una masa sugieren multifocalidad antes que nada, y entonces la biopsia nos dice que es un invasor, efectivamente, y la resonancia, pedimos una resonancia para esta paciente y esta paciente tiene un realce, no masa. Vean cómo aquí tenemos la masa que es el invasor, esta pequeña es el invasor, pero tenemos un realce lineal, dos líneas clarísimas, dos líneas que son conductos, y esta es la masa del ultrasonido y estos conductos es un componente intraductal adyacente al invasor con esta curva, y esta es la correlación. Este es el invasor, esto es el in situ. Así es como nosotros vemos el in situ. O sea, no parecen preocupar estos. Lo que no estamos viendo, que sí ve la resonancia, es la comunicación entre este in situ con este, y vemos esto, o sea, todo el conducto que no está dilatado, que aún no tiene masa, que apenas vemos algunos de las masas intraductales que aún no las vemos en un conducto completo. Entonces, estamos nosotros tratando de siempre pensar en la histología que puede ver la resonancia. ¿Qué puede ver la resonancia? Esto es el in situ, ese componente in situ, y lo que nos ayuda es a definir, porque si nosotros no hubiéramos visto, si me regreso un poco y solo hubiéramos visto esto en el eco, si no hubiésemos visto, todo es hipotético, no hubiésemos visto el segundo grupo de calcios, porque solo se vio con la lupa, solo se vio con la magnificación. Si no hubiéramos visto ese segundo grupo, no hubiéramos buscado, en este caso porque el caso me tocó a mí, pero no hubiésemos buscado, pero tenemos un grupo de clasificaciones que es cáncer y pensamos in situ, pues no, porque tiene masa, es el invasor, no era el in situ. Luego vemos otro grupo, entonces queremos buscar más, y una paciente delgada, buscamos más. Si no buscamos más, esto se queda ahí, va a una cirugía conservadora, le ponemos un anzuelo a esto y después regresa con la recurrencia porque tiene el in situ ahí que no lo vimos, que no lo hubiésemos visto por ningún método, pero que lo vemos con la resonancia, clarísimo, clarísimo. Es un realce no masa, es lineal, claro, ahí también existe confusión o dificultad en describir. Hay que describir que hay un nódulo. Este es un nódulo, esto es un realce no masa, pero este es un nódulo. Y si el nódulo, aunque mida 5 milímetros, 7, o sea, si tiene criterios de malignidad, y este tiene criterios de malignidad, entonces está junto con un realce no masa, sí, porque es el componente intraductal asociado al invasor. ¿Qué realce? Tiene un realce en empedrado, son áreas confluentes de captación de diferentes formas. Y bueno, pues es un caso, creo que con eso termino porque ya no lo terminé de acomodar. Y bueno, pues con eso yo termino la discusión de casos para darles espacio a la doctora Julia, que también tiene otros casos adicionales, y que nos conteste. La pregunta, Julia, sería, ¿qué más puedo hacer yo para ayudar a esa paciente en estos casos de esta captación tan difícil y tan compleja? Gracias. Eso lo puedo enseñar mañana. Utilizamos un sistema, un software para analizar el contraste que lo diseñó la profesora Degani en Israel, lo mismo que el software de difusión. Y en este software es verdad que lo blanco ya no es blanco, es decir, vemos mejor, discriminamos mejor, no tengo ningún caso preparado de eso, pero lo puedo buscar. Discriminamos mejor lo que es. Mañana saco algún casito y lo vemos. Esto es una paciente, tengo 2 o 3 casos. Miguel Ángel, ¿qué me queda? ¿15 minutos? No, tendremos 20. ¿20? Sí. Ok.
Un nódulo palpable en mama izquierda desde hace 3 meses, mamografía cribado hace 6 meses sin hallazgos. Bueno, pues aquí llama la atención una cierta asimetría de densidad aquí, en este nivel. Aquí también hay una cierta asimetría de densidad, poco más se puede decir, ¿no? Sin embargo, la resonancia es clarísima, ¿no? Es un caso muy bonito de distribución multifocal extensa, lo que es todo el lobulillo está afecto y, bueno, pues biopsiamos un par de lesiones y salió un infiltrante. Ahí, fíjese, es muy bonita la correlación entre una mamografía de alta calidad. Tampoco creáis que en la tomosíntesis mejoraba mucho más, ¿no? Y sin embargo, fijaos que todo el lobulillo anatómico está afecto hasta el ganglio. Ahí todo con in situ. Y es lo que comentaba Magali esta mañana, que no existen cuadrantes exactos ni matemáticos, pero que siempre hay que mirar la resonancia con ojos de lobulillo anatómico. Es decir, hay que intentar ver el lobulillo anatómico. Hay veces que sí que lo ves, hay veces que ves cómo capta toda una zona, aunque sea benigna, ves, y que tiene además una línea como trazada a lápiz, es verdad, hay veces que es como a lápiz. Bueno, sirva a saber, esta foto seguramente la habrán visto ya, es un anatomista inglés de 1840 que intentó delimitar estos lobulillos inyectando un tinte en cada uno de los lobulillos. Y lo curioso, y esto es muy importante para nosotros, es que se entremezclan, de manera que a lo mejor lo que a nosotros nos parece una lesión parcheada, realmente no lo es que se entremezcla el lobulillo sano con el lobulillo enfermo, ¿no? Y también es importante saber que aunque normalmente la distribución de la enfermedad es segmentaria pura, segmentaria o lobulillar pura, lobulillar en el sentido de lo que es todo el segmento, también existen anastomosis entre un lobulillo y el otro que hacen que veamos lesiones multifocales, que a lo mejor no son realmente multifocales. La otra mama encontramos algo más. Miramos aquí, tampoco nos ayuda demasiado. Aquí parece bastante inocente, la verdad, porque lo ves aquí, parece inocente y sin embargo esto es lo que salió. Salió un ductal infiltrante asociado a in situ en las dos mamas. Y lo bonito del caso es la correlación también. Y aún así pedimos la correlación para asegurarnos, y ahí sí que se ve muy bien, ya no es la mamografía, ya son las lonchas histológicas. Es decir, hay veces que por cuestiones puramente académicas lo pedimos, pero creo que es importante que el patólogo se acostumbre a saber que él no tiene la palabra final. No es un tema de ego ni nada de eso, ni de ego profesional, sino que él tiene que saber que existe un más allá a la pieza quirúrgica y de alguna manera tiene que responder a la pregunta de la concordancia con nosotros. Eso es importante, ¿no? Bueno, este es otro caso de... es que no hay mucha luz tampoco, no hay mucha luz. Vale, lo pongo porque así de entrada de primeras y sin una estación de trabajo no se ve. Pero bueno, este es un caso de una lesión que se biopsió y salió un carcinoma lobulillar, pero se hizo la resonancia y bueno, como en otras tantas veces, yo personalmente pregunto a la sala, ¿qué porcentaje de in situ creéis que no calcifica? Los estudios anatomopatológicos dicen que un 25%, yo creo que es mucho más. ¿Cuánto in situ estamos detectando que nunca se ha detectado, ¿no? Yo creo que es inmensamente superior la cantidad de in situ, ¿no?
porque realmente esto es lo que dicen los americanos, the real thing. Las microcalcios son el negativo, no son el cáncer, son la necrosis que ha calcificado, ¿no? Entonces, realmente nosotros estamos viendo mucho más de lo que antes se veía con las microcalcificaciones. ¿Cómo llamaríamos esto? ¿Multifocal, multicéntrico o todo lo anterior? Multicéntrico, efectivamente. ¿Cuál es el próximo paso si la eco es negativa? Biopsia, ¿verdad? Aquí es donde... ¿Cuántos bueno, os tuteo, porque ya somos amigos, ¿cuántos de vosotros tenéis biopsia guiada por resonancia? Pues ya hay unos cuantos, sí. Pero esto es un hecho y cada vez está más claro. Hay que tener biopsia guiada por resonancia. Porque si no, todo este tipo de cosas, ¿qué haces? ¿Cómo las solucionas? Entras ahí a lo grande con la imagen y después... Eso es así, ¿no? O por lo menos enviarlo a un centro que sea de referencia donde puedan solucionarlo. Bueno, este caso lo pongo por una cosa muy curiosa, y es que lo biopsié y nada más poner el tutor, el hematoma era inmenso. O sea, el hematoma era, por momentos iba creciendo. Y bueno, y realmente, y lo cuento un poco porque a todos nos ha pasado de todo tipo, realmente, después enseñaré otro que es creo que más grande todavía. Realmente en este caso, yo lo que hice fue, me da igual el hematoma, aquí hay que decidir si la señora se hace una mastectomía o no, voy a entrar con la biopsia, y entré con la biopsia y se diagnosticó el in situ. Lo digo porque no sé si alguna vez os ha pasado. Es verdad que en esos momentos el hematoma siempre asusta, siempre te impresiona, tampoco te hace mucha gracia mandar a la paciente con toda la mama roja, hinchada, pero yo os recomiendo que si estáis en lo que estáis, hay que sacar muestra. ¿De acuerdo? Bien, se trató con mastectomía. Este caso y el siguiente que enseñaré, que es el de otro hematoma, que también tiene su lección, ¿no? Es una paciente que era la tía de una de nuestras radiólogas, que viene con un cáncer muy inocente. Y bueno, no nos cansamos de ver este tipo de cosas. Le hacemos la resonancia. Una señora de 72 años, creo. ¿Qué os parece? ¿Que es captación glandular de fondo o es significativa? 72 años, la verdad, tener todo esto comparativamente con el otro lado no es muy recomendable. En este caso, lo que hice fue hacer 2 biopsias, porque ese es el problema. El problema es que esto es un jardín donde están creciendo varias flores a la vez. Están creciendo las flores de la tipia, están creciendo las flores del intraductal, están creciendo las flores de la hiperplasia usual y están creciendo todo tipo de flores. Entonces, si uno después de montar todo el número le pone la aguja aquí, bueno, hicimos una biopsia guiada por resonancia, aquí fue una hiperplasia epitelial atípica con una papilomatosis. Y esto quería comentarlo, es decir, ¿qué significado se le da a esta biopsia para determinar o no una mastectomía? El cirujano siempre te dirá, hay que ceñirse a las reglas, y las reglas son que si no es un in situ o un infiltrante no vamos a hacer mastectomía. Pero hay que empezar a ver la resonancia como un biomarcador de pronóstico, es decir, todas esas mamas que captan de fondo mucho son pacientes de riesgo. No es la densidad mamaria mamográfica. La que importa es la que le capta la mama. Esas pacientes tienen riesgo. Y hay que empezar a ver a estas pacientes con hiperplasia epitelial atípica. Cuando se toma una decisión, hay que decirle al cirujano, mira, es que probablemente ahí haya un in situ. A lo mejor, en cierto modo, una hiperplasia ductal atípica es un tema de tamaño. Son menos de 2 milímetros y si son más de 2 milímetros. Por ese motivo yo también le hice otra biopsia aquí y aquí sí que salió un in situ. Fue un grado 2. Pero en cualquier caso hay que empezar a decirle a los cirujanos que empiecen a ver esto como un biomarcador de imagen
Y además a tener en cuenta que cuando la resonancia ve una captación y hay una lesión de alto riesgo, es muy altamente probable, porque supongo que os habéis encontrado con esa situación con pacientes, donde por mucho que biopsias te sale una atipia, ¿no? Hay que tener en cuenta que esto tiene un significado, es decir, esto es un marcador subrogado de cáncer. No es cáncer o precáncer, pero es un marcador subrogado. Bueno, en este caso fuimos a correlacionar porque dejamos clips. Aquí fue el carcinoma ductal infiltrado, estos son las lonchas. Aquí fue la hiperplasia ductal atípica, esto sería la loncha. Y aquí fue el carcinoma ductal in situ, y la verdad es que el in situ final, como dice Magali, nunca te aclaras con el tamaño. Pero sí que es verdad que era una mama compleja que se solucionó gracias a la biopsia, pero que podíamos haber dado en un sitio donde no había. Y aunque no haya evidencia, es lo que digo, cuando hay un componente intraductal extenso muy sospechoso y te sale que es una hiperplasia ductal atípica, y esto, o que es una hiperplasia, bueno, cuando es atípica, el cirujano no le parece que haya que hacer algo, hay que hacer algo, porque eso tiene un significado. Es decir, el día que te suelte el patólogo el ducto completo con todo el gamut de lesiones, pero ellos no lo pueden hacer, porque ellos solo cogen un trocito muy pequeño, ¿no? Lo que quiero decir es que hay que mirarlo con otros ojos. Y esto es el último caso, porque creo que no hay mucho más tiempo. Esto es un carcinoma lobular muy extenso en la mama izquierda. Y este es el típico caso donde realmente tampoco te dice nada. No es cierto que a la larga el carcinoma lobular sea más frecuentemente bilateral que otros. Eso es un mito que hay por ahí. Parece ser que a la larga no es cierto. Pero evidentemente, bueno, pues hay veces, esto sería la captación, perdón. Esto es la captación. Y a lo mejor este caso nos puede servir para comentar lo que yo quería decir antes. Es decir, este no es tan bueno, pero en cualquier caso, la captación, aquí es que todo capta. Este es el sistema que nosotros utilizamos. Entonces, cuando es una captación glandular de fondo glandular, normalmente es más azul. Y cuando hay una actividad de más angiogénesis, es más verde y rojo. Esto es muy sencillo de interpretar. El brillo del píxel se corresponde con la primera parte de la curva de captación. Es decir, si capta muy rápido, brillará mucho. Es decir, no es lo mismo este azul o este verde que este verde más oscuro, ¿entendéis? Y el color del píxel se correlaciona con el washout, con la segunda parte de la curva. Es decir, si capta progresivamente es azul, si lava menos de un 10% es verde y si lava más de un 10% es rojo. Y es verdad que esto nos ayuda muchas veces a decidir, ¿no? Este es el tema. Nueva biopsia, hematoma impresionante, horroroso. Y en este caso, biopsia negativa. En este caso, biopsia negativa. Y ahí, esto es ya rizar el rizo. ¿Qué haces? Bueno, pues se lo comentas a la paciente y al cirujano, y en el comité se decidió una mastectomía bilateral. ¿Y cómo le dices al patólogo dónde está lo que tuviste? Pues nada, no hay que... Simplemente nos sentamos con él, esto es el super mega hematoma, y correlacionando entre la resonancia y las imágenes de las lonchas, le dije, mira, tenéis que buscar por aquí, es esta zona, porque esto es como una reso sagital. Aquí está el pezón, la piel, y esto estaba en la línea intercuadrántrica superior, y bueno, y es así, pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque hay que darle una respuesta a la paciente y demostrarle a la paciente que la mastectomía, bueno, hay veces que saldrá blanca y no habrá nada, pero hay que demostrarle a la paciente que la mastectomía no ha sido en balde y fue un carcinoma lobular asociado a un carcinoma lobular in situ. Ya sabíamos que era una paciente con un cierto riesgo, ¿no? Yo creo que con esto me quedo. Esto era un poco el resumen de la charla previa
que la valoración de la literatura sobre resonancia preoperatoria demuestra que hay factores muy importantes que no se tienen en cuenta, denegar esta exploración a todas las mujeres con un cáncer de mama es cuestionable, porque la evidencia es incierta si nos atendemos a la evidencia. Para mí es ciertísima, y para todos aquellos que lo hacemos todos los días, ¿no? Y evidentemente hay muchos campos donde tenemos que mejorar. La resonancia nos va a ayudar, como Alistair, nos va a ayudar en las tasas de reintervención, ya lo hace. Cirugía conservadora en mamas densas, que serían tributables de mastectomía, lesiones contralaterales malignas y, sobre todo, información pronóstica y predictiva. Es muy importante. Hay que mirar a la reso ahora con otros ojos. Por eso yo, cuando estaba, eso lo hablaremos mañana, cuando estaba ya dándole la charla a los alemanes, les decía: vosotros estáis todavía con la discusión de la resonancia. Eso está ya superado, hombre. Eso está superado. Ahora ya tenemos que estar en otra fase. Ahora ya es el valor predictivo y pronóstico de la resonancia y la radiómica. De eso hablaremos mañana. Eso es otra fase. Hay que empezar, es lo que decía aquel artículo de Radiología, las imágenes no son fotos, son datos. Hay que extraer el dato del píxel y darle un valor, mezclándolo con toda la información genética y clínica de la paciente. Muy bien, pues muchas gracias. Seguimos.